Si os digo la verdad, parece incluso difícil para nosotros decidir las zapatillas que os podrían servir para iniciaros en esto del running. Y es que si empezáis a correr, probablemente todo lo que son placas de carbono, el récord de Kipchoge en el Ineos Challenge, todo esto pasa a un papel secundario y lo que buscáis verdaderamente es la comodidad de vuestros pies y muchas veces a nosotros mismos se nos pasa desapercibido. Así que si os parece vamos a suponer un par de estigmas y es que vamos a decir que sois un corredor que se inicia en esto del running y por lo tanto lo que está buscando es confort, estructura, seguridad para empezar a rodar y progresivamente ir ganando en cuanto a, vamos a decir así, currículum runner. Primeramente vamos a decir que estáis acostumbrados o que vais a empezar a correr distancias más bien cortas, más bien medias, no vais a orientaros probablemente desde un inicio a lo que vendría a ser un maratón, probablemente eso sería una locura. Y por otra parte vamos a hablar de ritmos suaves, no estamos hablando de las zapatillas que hablaremos de zapatillas de competición, zapatillas con las que ir a ritmos de estos de bólido, de ir por a 3.30, 4, no, ni mucho menos, estamos hablando de zapatillas que lo que buscan sin duda es el confort. Así que desmonto toda esta paradita y me pongo a explicar las partes más importantes y lo que tienes que tener en cuenta para unas zapatillas para iniciarte en esto del running. El techo de cualquier automóvil vendría a ser el upper de la zapatilla. Pero Carlas, ¿qué es esto del upper? Pues bien, vamos a ver, el upper es todo o lo que envuelve la zapatilla en la parte superior. Podemos hablar desde el contrafuerte, zona de la lengüeta, zona de la puntera. Todo esto que recubre desde la mediasuela hacia arriba de la zapatilla es lo que consideramos el upper de la zapatilla. Pero ¿qué es importante de un upper? De una zapatilla con la que vas a empezar a rodar y a empezar a hacer tus kilómetros semanales. Pues primeramente que sea cómodo, esa primera sensación que el calcetín sea agradable y que además esa puesta en escena sea de estas agradables porque en definitiva vas a tener que pasar muchos kilómetros con las zapatillas. En segundo lugar, que sea transpirable y es que también la podemos utilizar tanto en invierno como también en épocas de calor, en épocas de verano. Y finalmente que sea duradero. El upper tiene que aguantar rozaduras, las zonas de las costuras tienen que estar perfectamente selladas y no puede ser que con la uña se nos haga un agujero en la zona de la puntera. No, estos tres son elementos muy importantes del upper. Uppers hemos visto de todos tipos. Tenemos uppers, el clásico engineered mesh de toda la vida, el plateado que teníamos antiguamente con muchas costuras, pues aquí tenemos un engineered mesh. También tenemos materiales como el knit, este material que a nuestro parecer es más agradable, pero el calor lo absorbe algo menos, el sudor cuesta expulsarlo un puntito más, y también vemos materiales como vendríamos a ser materiales ya que apuestan por la ligereza, más translúcidos, parecidos incluso, fijaros, al ripstop, y que en este caso lo que buscan es ligereza, por lo tanto en zapatillas más de competición que ahora mismo no nos convienen. Para ti, para si estás empezando a correr, yo o nosotros lo que te recomendaríamos son zapatillas que utilicen o un knit o un engineered mesh. Fijaros, tipos de materiales como en este caso que lo que buscan es a través de 2-3 capas de material darte suavidad, darte comodidad y además de eso, como decíamos, hacer de ello transpirabilidad, que la puedes utilizar en cualquier época del año. Pero el upper cuenta de varias cosas. Primeramente, lengüeta, zona de los cordones, que eso sí, te aconsejamos que la lengüeta para esas primeras salidas, para tener buena comodidad, sobre todo a la hora de meter el pie en la zona del medio pie, es que sea bastante acolchadita, ¿eh? Fijaros que zapatillas de este estilo acostumbran a venir bien dotadas en ese sentido. Zona media, muy importante, ¿por qué? Porque es la zona que os va a estructurar la zona del medio pie, que va a evitar que la zapatilla o que el pie torsione demasiado con el paso de los kilómetros y la fatiga pueda acumular y pueda pasaros una mala jugada. ¿Qué utilizan las marcas? Pues lo podéis ver, ¿eh? Zonas, aquí en este caso en Brooks, un material en 3D plasmado en la zona, justamente coincidiendo en el logo de Brooks, lo que busca es fijar esta zona medial. Y es que es muy importante, igual que utiliza New Balance, a través de este Trace Fiber, intentar asegurar esta zona medial, ya que es justamente el puente o la conexión entre el talón y la puntera. Y si nos vamos al talón, ese primer impacto, ya que vamos a suponer que sois corredores que no tenéis una gran técnica en carrera porque empezáis en esto del running, vais a apoyar mucho la zona del talón. Y a medida que la transición va hacia la zona de la puntera, pues bien, fijaros que todo este proceso pasa sucesivamente hasta la zona de la puntera, pasando
evidentemente por esta zona medial que tiene que venir bastante bien estructurada. No os aconsejamos utilizar zapatillas como estas, de este estilo, fijaros que no tiene nada de estructura, no os aconsejamos utilizar de este estilo. Y finalmente, zona del collar, zona del contrafuerte también muy importante, puntitos de acolchado, intentar buscar, como os decíamos, zapatillas, fijaos, incluso en Adidas, utilizando esta zona del Aquiles algo más elevada, que tengáis la zona bien sujeta, bien oprimida, que ese primer impacto os sea agradable y que el paso de los kilómetros no vaya a ser un problema y que además de ello os pueda provocar excesivas rozaduras. Importante también utilizar un calcetín adecuado de running, no vale con el calcetín de toda la vida que tenéis en el armario, que seguramente tiene más de un agujero, así que os decimos, primeramente en el upper asegurar sobre todo la comodidad, pero también intentar hacer de ello una zapatilla que os permite entrenar en cualquier época del año ya que el calcetín podrá quitar el sudor y además de ello tener una zapatilla más transpirable y no acumular humedad. Igual que hemos hablado del techo en el caso del automóvil, ahora hablamos del chasis del automóvil, de probablemente una de las partes de la zapatilla, lo que vendría a ser la mediasuela, que es probablemente la más importante ya que es la que absorba todo el impacto. Cuando pisas contra la superficie, contra el asfalto, es muy importante que este primer impacto esté asegurado, sea cómodo y además de ello amortigüe. ¿Por qué? Entonces no te recomendamos de momento utilizar zapatillas de este estilo, que cuentan con poca amortiguación, son muy maleables y fijaros, zapatillas que cuentan con perfiles más bien bajos que incluso vas a notar las piedrecitas. Más bien vamos a pasar a lo contrario, y es que la mediasuela de las zapatillas tenemos de todo tipo, las marcas utilizan infinidad de modelos de tecnologías y en este caso tenemos el gel, por ejemplo en ASICS, en Mizuno tenemos ahora el nuevo Wave Foam, en caso de New Balance tenemos Fresh Foam y por ejemplo, ¿quién no conoce en Adidas el Boost? Pero fijaros que todos ellos comparten esta característica, que la zona del talón viene bien reforzada para sobre todo, como decíamos, garantizar ese impacto y tener una buena dosis de amortiguación si lo que empezamos es a indagar en esto de la técnica y intentar buscar acumular kilómetros, pero eso sí asegurando bien las articulaciones. Principales objetivos: reducir vibraciones es probablemente el más importante y además amortiguar y ser capaz de devolverte esa energía para seguir hacia adelante sin que esto sea excesivamente pesado, sin que esto se convierta en algo muy chicloso, incluso cueste de mover la zapatilla. Pero probablemente otra zapatilla o otro concepto que habréis escuchado cuando os van por las tiendas y dicen, pero ¿qué drop quieres? ¿Qué drop buscas? Pues bien, si os preguntan eso, de momento no hace falta que os obsesionéis. El drop básicamente, para que os hagáis una idea, es la diferencia de altura entre el talón y la puntera de lo que vendría a ser la mediasuela. En este caso, un claro ejemplo para que os sirva de ejemplo gráfico. En este caso, Altra, la marca americana que utiliza en todas sus zapatillas 0 milímetros de drop. ¿Qué significa? Tenemos 26 milímetros aquí y 26 milímetros aquí, con lo cual la caída es absolutamente nula. Caso de otros modelos, que en este caso son los que os recomendamos, es utilizar un drop entre 8 y 12 milímetros. Las zapatillas entre 0 y 6 milímetros generalmente, aunque hay excepciones, se aconsejan más para zapatillas de competición, zapatillas más ligeras y que lo que buscan es una técnica más depurada en la zona delantera. Por eso esa caída. En este caso tenemos más drop, 10 milímetros de drop, con lo cual en la parte trasera tenemos más altura que en la parte delantera. Hay mayor caída. Y eso precisamente es para ese impacto, acumular todo el impacto en la zona del talón y progresivamente tirar hacia la zona delantera. Pero eso sí, gracias al foam que utiliza la zapatilla, este coloreo, material en color blanco, que en la mayoría de modelos se utiliza color blanco, pero veis que también hay marcas que utilizan otros colores y que en este caso lo que busca es ser, además de ello, estable, que este compuesto no sea excesivamente inestable, sino que nos permita correr largo, garantizando también la estructura, la estabilidad, pero no solo gracias al impacto, sino también a los elementos que hemos repasado en el techo de las zapatillas. Y si hemos dicho que el techo era el upper, el chasis, la mediasuela, ¿qué nos queda? Pues evidentemente las ruedas del coche, que no dejan de ser las suelas de las zapatillas. Las suelas, primeramente, os aconsejamos que sean, por una parte, completas, que toda la suela, por ejemplo, ejemplo en Adidas, complemente toda, fijaros que ocupa prácticamente
todo el perímetro de la zapatilla. En este caso, ¿por qué? Pues bien, para hacer un compuesto que sea fácil de adaptarse en muchos terrenos, pero además de ello que sea duradero con el paso de los kilómetros. Y es que los materiales con los que se utiliza o se fabrica este caucho tienen que estar dotados de ese puntito de durabilidad. Fijaros, zapatillas del estilo que os estamos hablando utilizan prácticamente o recubren toda la suela con distintos cauchos. En este caso, en color negro tenemos un material más duro para que sea más duradero, ya que es donde se produce gran parte de la presión en ese impacto, justamente cuando iniciamos en el talón y finalmente cuando despegamos con la zona de la puntera. Fijaros, si hablamos de competición, tenemos zapatillas que en este caso, además de tener menor amplitud en toda la suela, fijaros que si lo comparamos, hay un mundo entre amplitud entre aquí y en la zona del puente de esta zapatilla más orientada a la competición, y que fijaros únicamente cubre de caucho la zona de los metatarsos. ¿Por qué? Pues precisamente como decíamos anteriormente, para que la técnica en carrera que se apoya principalmente en esta zona de los metatarsos y prácticamente el talón se produce o se convierte o tiene un papel en este caso más secundario. Fijaros que las zapatillas de este estilo, zapatillas más orientadas en este caso a lo que vendría a ser al natural running con drops inferiores también, utilizando una suela que no lleva caucho. ¿Por qué? Porque la hace más ligera, pero además fijaros que la hace mucho más maleable. En este caso, si empezáis a correr, no os aconsejamos para nada utilizar este tipo de suelas, este tipo de zapatillas. Así que, como decíamos, también tener en cuenta la altura del taco. Fijaros, en este caso, utilizando todo este tipo de zapatillas, utilizando un taco no excesivamente prominente, ni mucho menos un taco adaptado para las zapatillas como vendrían a ser las zapatillas de trail para utilizarlas en montaña, sino zapatillas que utilizan distintos perfiles, distintas alturas y que la disposición, eso sí, prácticamente o si no al completo, ocupa toda la superficie de la zapatilla para hacer de ellas, como decíamos, una zapatilla adaptable en cualquier superficie, y además de ello que la podéis utilizar de lunes a domingo independientemente de si hacéis 5, 10 o 15 kilómetros, siempre y cuando teniendo una garantía bajo vuestras piernas, bajo vuestros pies. Todo esto es lo que tienes que tener en cuenta si empiezas a correr el día de mañana. Si mañana empiezas a ponerte las zapatillas y a indagar en esto del running, sobre todo tener en cuenta estas tres partes de las zapatillas y probablemente cómo tienen que ser estas tres partes si no quieres en el futuro tener alguna probable lesión o, por qué no, alguna mala experiencia. Todo esto lo tienes escrito en un reportaje en nuestra web. Aquí tienes el vídeo. ¿Quieres o apuntarías alguna otra parte de tus zapatillas de running? Como siempre, los comentarios aquí en el link del vídeo. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos.